Vale. Está. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer esta cápsula de repaso rápido de SPACY, porque hemos estado viendo ya muchos conceptos durante todo este conjunto de cápsulas y es importante que vayamos reforzando siempre en la educación. Hay que avanzar y después regresar, avanzar y regresar. Y ahorita vamos a regresar tantito para SPACY para que aquellos que todavía no han podido hacer muchos ejercicios lo retomen. Después, esta cápsula se las voy a volver a realizar para que todos aquellos que quieran seguir trabajando con textos tengan más elementos. Hoy vamos entonces a hacer un resumen muy rápido. Entonces, lo importante inclusive de todas las cápsulas que estamos haciendo es que cada una de las cápsulas tiene que ser autosuficiente. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes agarran el zip que mando o el conjunto de archivos, todo debe funcionar muy bien. Ahora, lo primero que recuerdo siempre para todas las veces y lo voy a seguir repitiendo todo el tiempo, tenemos que tener una estructura para generar nuestros cuadernos, título, etcétera. Después ya le voy poniendo como base, voy a ir configurando ya los sistemas y todos los cuadernos para que ya después demos el salto para hacer aplicaciones autosuficientes. Ya no van a ser de escolares donde estamos dando mucha documentación, sino tenemos que poner siempre al principio cuáles son los valores que podemos cambiar. Vamos a ir generando esto para que después estos valores que vamos a poder cambiar los vamos a poner en archivos de configuración fuera de la aplicación, por ejemplo en un JSON son los archivos que se llaman de configuración para que automáticamente se incorporen y el programa sea completamente autosuficiente. Aquí en esta cápsula, y la idea es que supongamos que ustedes reciben 10, 20, 30, 40, 50 archivos o 100 o 1000, no importa, la máquina los genera. Entonces tenemos que decir cuántos archivos vamos a recibir. Yo puse 22 porque es un ejemplo de una muestra de un tema de datos abiertos, que en particular son de derechos humanos, pero podemos poner de cualquier tipo de archivos. Le tengo que poner aquí el tope porque cuando hago un ciclo, tengo que ponerle uno más porque acuérdense que en los ciclos la cuota inferior es menor estrictamente. Entonces, por eso, si yo quiero hacer el ciclo para los 22, le tengo que poner el tope a 23 para que sea menor a 23, es 22. Después también, por ejemplo, si esta cápsula le quiero poner que use solamente el archivo, el primero, o le pongo el número de archivos 1 y entonces nada más el ciclo nada más se va a poner en el primero. Pero si nada más quiero analizar, por ejemplo, el último, pues ya también le puse en dónde empieza, pues en el 22. Bueno, en fin, son una serie de astucias del programador para que su programa sea completamente autónomo. También ya le puse dónde dejé los 22 archivos en una carpeta. Después, esta primera cápsula digamos, este primer enfoque de la cápsula, cuando yo recibo algo, y esta es la metodología que yo promuevo, que es la metodología del modelo de madurez de analítica de datos. Cuando yo recibo datos, lo primero que tengo que ver es qué hay dentro de los datos, que es el análisis exploratorio, y en el caso de texto, pues tengo que analizar cuáles son todas las fichas, los tokens, y cada token de qué tipo de la parte de la oración se refiere, si es un verbo, un adverbio, un sustantivo, ¿sí? También cuál es el número del token, y después ya también le puse en esta tabla que vamos a generar el número único dentro de una estructura maestra que trae espacio. Ahorita lo vamos a ver. Y también cómo vamos a poner el Excel, la extensión, y cuál es la extensión de los archivos de entrada de Word para que sea completamente genérico todo esto. Bueno, entonces, como todas las cápsulas, pues se pretende de que la cápsula también sea un pequeño lección, un tutorial, no nada más puro código. Entonces, poniendo una introducción, porque la inteligencia artificial, el lenguaje natural, algunas
opciones de aplicaciones. Entonces, lo importante aquí pues, es que estas cápsulas que a lo mejor ustedes ya las han visto muchas veces, les parecen ya repetitivas, pero cuando ustedes le transportan, le prestan o le comparten estas cápsulas a una otra persona o una persona que entra por primera vez a nuestros talleres, pues le son de mucha utilidad. Entonces, la importancia de entonces es documentar todo lo que estamos haciendo. Entonces, una de las bibliotecas muy importantes de lenguaje natural se llama Spatie. Esta es la moderna. Había antes otra que se llamaba NLTK, que se llama NTK, que es bastante poderosa, pero tenía una estructura de solo hacer cálculos basado en la metodología antigua de la programación y no tenía para nada la tecnología de redes neuronales. Spatie es una tecnología basada 100% en redes neuronales y que estructura su código de una manera magistral. Ahorita se los voy a poner. Entonces, una de las cosas importantes a entender en el mundo de la tecnología de manejo de textos, de análisis de textos, es que vamos a tener el concepto de datos, y los datos es un conjunto de caracteres, pero no nos vamos a ir hasta el carácter, sino nos vamos a ir a lo que se llama una ficha, un token, que es un conjunto de caracteres que tiene como separación un espacio, una coma o algo así, son las palabras o los términos. Entonces, un token es el objeto básico de análisis del Natural Language Processing. Y también, una vez que ya tenemos este concepto, pues viene una primera opción de decir cómo separo, dado un texto, en todas sus fichas. Eso a veces ya se dice tokenizar. Tokenizar un texto es sacar de un texto todas las palabras para trabajar con las palabras. También otro de los conceptos importantes que ya es necesario que tengan, cuando yo tengo una palabra en lingüística, hay el concepto de cuál es la raíz, por ejemplo, en los verbos, las conjugaciones, jugando, jugué, jugaste, o lo que sea, son derivaciones de la raíz y la raíz de las palabras se llama lema. Cuando es un adjetivo, puede ser en plural o masculino o femenino. Entonces, el lema es, digamos, la esencia, la raíz. Entonces, cuando yo tengo una palabra y quiero sacar su raíz, o cuando tengo un texto y digo, vamos a lematizar las palabras, quiere decir que vamos a sacar todas las fichas y le vamos a poner como representante su raíz, su lema. Bueno, por ejemplo, aquí funciones, funcionalidad, pues el lema es función. ¿Para qué? Porque cuando vamos a hacer un análisis semántico, no me importa el género ni el número, sino me importa el concepto. Entonces aquí es función, etcétera. Bueno, entonces otro de los problemas muy importantes a resolver en todo el mundo de la informática es que en el mundo real nosotros trabajamos con fotografías, con números, con palabras, con todo tipo de objetos, pero para la computadora no conoce más que puros ceros y unos, es binario, es muy primitivo. Sin embargo, cuando yo tengo un texto, ¿cómo lo meto al mundo de bytes y de octetos? Entonces, esto es uno de los problemas más importantes a resolver y se resuelve con muchas técnicas matemáticas en donde yo, dado un texto, lo tengo que asociar a números. Y eso es una de las primeras cosas que se hizo en el mundo del lenguaje natural. Entonces, lo primero que se empezó es tener una estructura que tenga un conjunto de palabras que por el momento se llama un saco de palabras en donde yo tengo nada más la lista de las palabras, pero no tengo el orden. Eso ya se va a resolver después con las últimas representaciones de textos que ha hecho Google, donde ya también importa mucho el orden y también importa mucho una serie de palabras que en el antiguo método
se quitaban, que son las palabras que no aportan conocimiento. En el nuevo contexto, esas sí te tienen que dejar. Entonces, para seguir este ciclo, pues vamos a usar las mejores prácticas de inteligencia artificial para resolver los problemas de texto también. La inteligencia artificial desde los años 50 hizo unas aportaciones, después hubo un boom por la idea que era muy importante, pero como no había en esos años suficiente poder de cómputo, vino un descenso muy grande del interés y se estancó. Pero después ya cuando hubo computadoras mucho más poderosas y nuevos algoritmos, y eso tiene como 10, 15 años que surgió, 2005, 2000, más o menos 2005, y en esencia en 2010, 12 es cuando realmente se tiene el gran boom, es gracias a un nuevo modelo que se llama el modelo de redes neuronales con capas profundas, el deep learning. Y ese es el gran cambio. Y gracias a una serie de operaciones muy importantes que se llama la convolución. La matemática usa la convolución desde hace mucho tiempo. ¿Y qué es la convolución? Es una operación matemática que dado un conjunto grande de un objeto grande, voy a agarrar pequeños cuadritos, pequeños objetos, voy a hacer una operación entre el pequeño objeto con el grande para hacer un filtro y voy analizando el objeto grande, poniendo como pequeñas lupas, que es la convolución, y de esa forma voy analizando pedacito por pedacito y ahí después lo pego. Ese es el concepto muy importante que es la convolución. Gracias a ese concepto que se aplicó a las redes neuronales de imágenes, porque antes las imágenes se analizaban como la matriz completa y dado esa matriz completa se trataba de inferir cosas manejando matrices gigantescas. Esa es la primera opción que se hizo del mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, después, en los años 2010, 12, con los sabios que empezaron a meter una nueva operación que es la convolución para los problemas de la inteligencia artificial, hubo un cambio drástico y por eso las nuevas redes y que manejan imágenes son las redes CNN, que significan Convolutive Neural Networks. Esa imagen que yo tengo, entonces la separaba, por ejemplo, una imagen de 128 por 128 o 600 por 600 o 28 por 28, se hacía en cuadritos, por ejemplo, de 9 por 9. Entonces ponía un como filtro de 9 por 9, iba como que recorriendo poco a poco la imagen de 9 por 9, hacía una operación y con esa operación encontraba un pequeño patrón y después cuando iba pegando varios patrones que tenían una cierta regla, como un ADN de neuronas, decía, este es un objeto de tipo perro, gato. Así es como funciona. Esta técnica avanzó mucho en imágenes, sin embargo, no se había aplicado a textos. Después, la misma red neuronal convolutiva la empezaron a aplicar a textos y es lo que se llama las redes 1D ConvNets, que es un enfoque de redes tipo imagen, pero para textos. Sin embargo, después, como lo comentó aquí, el modelo convolutivo se basaba en el análisis de conjuntos pequeños de píxeles. Esta misma idea, en los años también 2000, 2012, algo así, lo pasaron a los textos. Y entonces en ese momento empezaron a decir cuál es la representación óptima de poner un texto. Entonces hay una de las primeras representaciones, la más primitiva que lo usamos para las otras cosas cuando estuvimos haciendo lo de Alsea y etcétera, que es la tokenización para poder, o vectorización o tensorización. Entonces, ¿cuál era la historia? Pues dado un conjunto de palabras, por ejemplo, aquí el ejemplo muy tradicional, el gato se sentó en la alfombra, en inglés, the cat sat on the mat, ¿sí? Es el texto tradicional que está en el libro de Cholet, página 80, capítulo 6, 180, capítulo 6. Esto se ponía entonces cómo será la codificación y es lo que hicimos cuando hicimos la tensorización. Pues decimos cuánto, por ejemplo, cuando pensábamos en tensorizar
o pasarle los datos de un catálogo de entidades de la República Mexicana, entidades federativas, pues decíamos, ¿cuántos valores tiene? 32, entonces ponía un vector de 32 posiciones y ponía un 1 en la celda número 1 o 0, si era Aguascalientes, y un 1 o si era Zacatecas en la última celda. Y así, en vez de tener una representación de una entrada en la columna de entidad federativa, eso se pasaba a un vector de 32, pero ya no tenía la palabra Zacatecas, sino tenía el vector 000 y en un 1 en la 32, y así para acá. Eso en términos ya de codificación, eso es el What coding, es la codificación uno a uno completa. Aquí está el ejemplo, ¿no? Entonces pongo mi diccionario o mi vocabulario en la parte superior, y en la parte inferior pongo todas las palabras. Entonces, la palabra iba a poner un 0 o un 1 en el lugar que corresponda. Y eso era, por ejemplo, si el vocabulario era de 1.000.000 de palabras, tenía que tener vectores de 1.000.000. Esa es la primera representación que se hizo del mundo de textos. Sin embargo, después hubo otras representaciones como Word2Vec y otras que eran mucho más sofisticadas, pero menos eficientes, no eficientes, sino eran menos rigurosas, porque el What-Hot Encoding sí le asocia un vector único a cada palabra. Y después dijeron, no es necesario analizar, darle una unicidad, sino vamos a hacer lo que se llama una función de hash para poder representar con pocos vectores, con pocas dimensiones, todas las palabras. Entonces, esa es la idea nueva, y esos son los nuevos enfoques de la forma. Entonces, hay nuevos enfoques que son recientes. Uno lo hizo Google, que se llama Word2Vec, es una nueva representación, y otra la hizo Stanford University, que se llama Global Vector, GlobV. Y la nueva que hizo, acaba de hacer Google, se llama BERT. ¿Sí? Bueno, son representaciones. Entonces, esta representación Word2Vec, como le estaba diciendo, la hizo Google, Word2Vec la hizo Google, y Globe Vector lo hizo en la Universidad de Berkeley, son recientes. ¿Y cuál es la idea? Entonces, yo voy a tener un espacio de dimensión fija, por ejemplo, 300 en el caso de SPACY. Todas las palabras se representan como un vector en R300. Y hay algoritmos para hacerlo. ¿Y cuál es el algoritmo? Pues yo voy a tener una palabra, por ejemplo, mujer o, dama o señora, ¿sí? Y cada palabra va a tener un número único, un vector, no único, un vector en el espacio R300. Entonces, ese vector que está en el espacio R300 va a tener un ángulo y va a tener un tamaño, una norma. Después voy a tener otro vector, por ejemplo, mujer y señora. La palabra mujer va a tener su espacio, y la palabra señora, va a tener su vector, y la palabra señora va a tener su vector. Entonces, lógicamente, ustedes tienen que decir, esas dos palabras son similares, es el mismo concepto representado en dos cadenas de caracteres diferentes. Y si yo quiero definir una distancia entre palabras, esas dos palabras deben estar cerca. Y eso es la lógica de estas nuevas representaciones. Entonces, palabras que desde el punto de vista conceptual sean similares, tienen que estar cerca en la distancia, aunque su representación en cadena de caracteres sea completamente diferente. Señora y mujer son completamente diferentes en su representación de cadena de caracteres. Pero esas dos palabras, cuando yo tomo la distancia según la representación Word2Vec o GlobeVec, que es mejor, están cerca. Eso es el concepto básico que tiene SPACY. Bueno, entonces para cada palabra se le va a asociar un vector en R300. Y además para cada palabra se le va a poner
un índice único. Bueno, y todo esto es lo que hace Spatie, ¿sí? Entonces, Spatie es, Spatie, entonces, es un sistema que permite representar cada una de las palabras. Y aquí está la esencia del sistema Spatie. Es muy importante entenderlo. Entonces, esta gráfica no me voy a cansar de mostrarla, porque aquí está cómo opera Spatie. Primero se selecciona el idioma. Hay 60, 50 idiomas. Y dado ese idioma, se representa la tabla de los conceptos o de las palabras que están en ese idioma. ¿Sí? Entra. Y aquí está esta estructura que es la estructura vocab. Esta estructura tiene una sola tabla, esta, que es una tabla hecha con tecnología muy profesional que se llama de árboles binarios balanceados de Addison Belsky Landis. Entonces, cada palabra se representa de forma única. Ahorita lo vamos a ver todos. Entonces, cuando yo meto un texto, ese texto, lo primero que hace Spatie es genera dentro de su espacio que ya tiene todas las palabras aquí guardadas, todas las palabras del español las tiene ya guardadas y para cada palabra del español tiene un número único. Y cuando yo meto el texto, hace un mapeo a las palabras y de esa forma también después analiza inmediatamente todas las estructuras de su red neuronal que tiene, que ya sabe cuáles son las palabras que son verbos y cuáles son las palabras que son adjetivos y sustantivos. Por eso lo hace tan rápido. ¿Sí? Y eso es la maravilla, que la tecnología anterior, yo le daba el texto y tenía que recorrer todo el texto palabra por palabra y saber y buscar cuál era su representación. Esta idea es maravillosa, por eso es tan rápido Spatie. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces es, bueno, además de tener para cada palabra un número único que es la llave en este arreglo, este key value, y también ese key value tiene, esa palabra tiene su representación en el espacio R300. Con eso ya podemos después hacer una evaluación de cuánto vale un texto. Y cuánto vale un texto va a valer en representación de las palabras que tiene. Entonces, una vez que yo tengo un texto y cada texto tiene un número, está representado por el conjunto, la suma de todos sus vectores, que es otro vector en R300, le voy a dar un número. Y entonces voy a tener un vector R en R300 para cualquier texto. Y cuando tengo un segundo texto, que es otro vector, ¿cómo voy a saber si los dos textos son similares? Pues haciendo un sistema de medición de vectores con una distancia que es la distancia del coseno. Entonces, toda esta historia, ¿por qué la platico? Porque si entienden todo esto, ustedes van a ser muy competentes en cómo usar este espacio. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque la distancia del coseno, si yo tengo un vector con las coordenadas A1 a A300, B1 a B300, la distancia del coseno de dos ángulos, aquí está, es un producto punto, que es este producto punto, cada componente por la correspondiente sumatoria, dividido entre las normas de los vectores, ese es el coseno, y esta operación que está aquí es una operación de un vector de 300 por 300, pero ¿qué creen? Si esto lo meto en TensorFlow, que TensorFlow es la máquina matricial, que no le importa el número, siempre tiene todas las operaciones como operaciones de máquina por el tamaño que sea el vector, lo hace en un milisegundo. Entonces, es impresionante toda esta tecnología. Bueno, entonces ya teniendo todo esto y la noción de distancia, puede ser la noción de distancia de dos palabras
o la noción de distancia de un conjunto de palabras que puede ser una oración o un conjunto de oraciones que puede ser un texto, pero cada uno de esos es un vector. Y por eso es tan fácil hacer sistemas de comparación de textos, si, cuáles son similares, clasificaciones, porque todo se basa en la distancia del coseno. Y como eso nativamente lo calcula inmediatamente Spassy, por eso puedo hacer sistemas tan rápidos con Spassy. Bueno, entonces vamos a la cápsula. Obviamente tenemos todas las bibliotecas que tenemos que instalar, como siempre, y ya las dejo y siempre ponemos cómo se debe instalar, etcétera, para que cualquier otra persona que vea nuestras cápsulas no tenga ningún problema de aprender todo. Aquí, obviamente, siempre para instalar los paquetes, siempre hay un pequeño chiste, un pequeño problemita, pero es como cuando ustedes van a ser cocineros, siempre hay que instalar la cocina y el tubo, y a lo mejor no sabían que el refrigerador necesitaba agua para los hielos, ¿no? Eso uno aprende, ¿no? Entonces aquí se instala Spassy y sus bibliotecas, etcétera. Y lo interesante es muy sencillo. Bueno, tenemos un conjunto de funciones que hemos estado generando de ayuda para generar varias cosas. Y vamos entonces ya a la parte inicial del proyecto, que es arrancar Spassy, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver, acuérdense que Spassy es un modelo que tiene intrínsecamente una red neuronal, que las redes neuronales están entrenadas con un conjunto de datos y entre más datos le doy, la red neuronal es más efectiva. Entonces, si yo le entreno, que ellos se entrenaron con Wikipedia, la parte más sencilla, pues tiene una estructura de 15 megas. Esa estructura es el conjunto de todas las palabras que tiene. Si no, le tengo que poner la capa media, que tiene 45, ¿sí? Y aquí tiene en el espacio de 300 dimensiones y 20,000 vectores únicos. Y aquí tiene 500,000 de vectores únicos con 300 dimensiones. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces se instala Spassy, se carga la versión y se dice qué diccionario o qué lenguaje voy a usar. Aquí le estoy poniendo español. Aquí le voy a poner las palabras stop words, las que tiene por omisión. Y como estas le faltan algunas, pues se le pone como aquí le puse A, E, I, O, U, yo se lo puse. Y aquí ya con eso se lo añado de manera muy sencilla. Aquí con esta operación de añadir aquí el pipe, ya tengo más palabras reservadas. Entonces aquí lo importante de esta cápsula era, pues yo leo los 22 archivos, aquí están el directorio donde están, después aquí con la estructura que ya siempre les enseño que hay que poner una estructura donde tenga el nombre del archivo y otra estructura donde tenga la ruta absoluta del archivo. Aquí ya lo generamos, siempre generar diccionarios, aquí está como los diccionarios, está la llave de mi archivo, cómo lo recibo, cómo lo guardo. Una vez que ya tengo eso, el primer proceso es hacer un ciclo para que lea en su formato doc y lo guarde en una estructura dentro del sistema, que es una estructura en RAM, que es el conjunto de todos los caracteres. Aquí tomo el tamaño y aquí ya tengo los tamaños de los archivos. Después ya la siguiente fase, como Spassy necesita saber cómo de qué tamaño, tiene por omisión 1000 caracteres, mil caracteres, y aquí el archivo pesa 1500, 1,500,000, perdón. Entonces aquí hay que añadirle, para que Spassy tenga más espacio, 2 millones de caracteres, y ya con eso voy a generar, ahora sí, aquí es cuando meto en esta línea, en la línea 74, meto el conjunto de caracteres que está en RAM que se asocia al archivo, ya lo meto a la estructura espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí estoy ya mapeando a su superestructura, que por eso la puse aquí, la superestructura que se llama el vocab, aquí generó en esta, que es la base de datos de todas las palabras que ya sabe en español que tiene, con esta estructura ya mapeó mi archivo, ya lo mapeó a lo que ya tiene y con eso automáticamente ya sabe cuáles son, cuáles son verbos, sustantivos, todo eso y ya puede hacer todo esto muy rápidamente.
Entonces aquí ya lo hace. Entonces al meter esta estructura dentro de SPACY en esta línea que está aquí abajo, esta que está aquí abajo, en la línea 74, esta es donde yo meto que mi archivo que estaba en RAM, ya lo meto a la estructura SPACY y como ven ustedes, 22 archivos los hizo en menos de 1 minuto 7 segundos. Entonces, con esto, yo ya tengo dentro de la estructura SPACY todos los archivos. Y como ya lo tengo de estructura SPACY, lo primero que yo aconsejo hacer, y por eso está la cápsula inicial esta, guardar en un archivo, en un data frame Python, pandas, cada una de las estructuras. Aquí yo ya lo puse en un data frame. Y como voy a hacer muchos data frame, por aquí nada más le quité las stop word, todo eso. Aquí está cómo lo generé. Y haciendo un data frame, después voy a mostrar, por ejemplo, aquí en la línea 77, voy a hacer un análisis de frecuencia de las palabras más frecuentes. Ahorita nada más lo hice para el primer documento. Eso vamos a hacer un ciclo después para todos los documentos. Ahorita no tiene caso llenar de procesos mi máquina para todos, sino nada más para el uno y después ya lo hacemos para todos. Y aquí ya están todas las palabras del primer documento, no están en orden, es el conjunto de todas las palabras. Y ya después, aquí con esto voy a decir cuál es la palabra más frecuente. Es una palabra que tiene 1785. Aquí están las frecuencias. Y aquí ya voy a mostrar, por ejemplo, las palabras de mayor frecuencia, y aquí están todas las palabras. Y acá con estas palabras, después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener cuántas palabras diferentes tengo, el máximo 1785, y lo divido entre la frecuencia y tengo mi frecuencia entonces de cada una de las palabras dentro de mi documento. Eso en términos sabios se llama term frequency. Aquí están para cada una de las palabras la frecuencia dentro del documento. Y después, ¿qué se va a hacer? Una cosa muy astuciosa. Voy a agarrar cada una de las oraciones de mi texto y le voy a ir sumando las palabras para darle a cada oración una importancia. Entonces aquí tengo las importancias. Entonces hay una oración que tiene el 77.8% de importancia, que es la suma de todos los valores de las palabras que tiene. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ordenar las oraciones por la mayor frecuencia, que son las más importantes, es la palabra que más se usa. Y entonces, de esta forma, estoy haciendo un pequeño sistema muy primitivo, pero que es importante entenderlo, para saber cuáles son las frases más relevantes de un texto. ¿Y eso qué significa? Pues hacer un resumen. Bueno, entonces, como primera enfoque de un sistema que hay que hacer, lo vamos a ir construyendo a partir de la siguiente semana que vamos a retomar esto, pero ya para hacer sistemas, ya ahorita ya vamos a dejar de estar enseñando en Jupyter, pero ya después vamos a tener que hacer sistemas productivos para ya venderlos, porque la primera sesión era pues para enseñar, pero eso después hay que enseñar, hay que mostrar y hay que hacer las cosas para venderlas. Entonces aquí vamos a enseñar, por ejemplo, hacemos un data frame y como esto, aquí está la lista de todos los tokens de las palabras, cuál es el texto, cuál es el lema y cuál es en qué tipo de palabras de la oración, pero también le pongo los tokens, el token 0, 2, 3, y los que faltan son stop words, espacios en blanco, etc. Y aquí está la llave de hash que le estaba platicando. Este es el numerote que trae dentro de esa estructura. Entonces, con eso, esta tabla, que es un data frame, que es una tabla, como ustedes ya son muy sabios en data frame y en pandas, pues esto la guardamos en Excel y esto es el primer entregable para cada uno de los documentos. Le hacemos la lista, pero sin frecuencias. Todas las palabras, una por una, todas las fichas, una por una, ¿sí? Este archivo tiene 116,000 fichas, 116,000 tokens, que están repetidos. Por ejemplo, Justicia 41 está repetido, pero uno es el token 274.20 y es el 274.24, ¿sí? Y aquí está, como esta palabra justicia es única en la tabla, pues la llave
es única, aquí está. Bueno, entonces con esto generamos el Word. Aquí tenemos un Word para cada una de las palabras. Entonces tenemos el Word completo y tenemos el archivo en Excel. Entonces con eso ya tenemos nuestra estructura para poder guardarlo. Aquí está cómo se guarda en Excel. En la línea de arriba generaba los nombres, el nombre y la ruta absoluta del Excel, como la metodología que tenemos. Y acá en la siguiente línea, pues ya guardo, como ustedes ya saben, le pongo el nombre de la hoja, como es el nombre del archivo, y genero un Excel. Y entonces, ¿qué genero? Un Excel para cada uno de los archivos. ¿Qué tiene este Excel? Pues tiene el análisis exploratorio, que es esto, cada una de las fichas, cada una de las palabras, con su texto original, con su lema, qué parte de la oración es y cuál es el número del token y su llave. Y con esta tecnología, pues ustedes pueden decir cuántos verbos hay, pues aquí están, hacen un query con esta, que es, ustedes ya lo saben hacer con pandas, cuáles son los nombres propios, aquí está, cuáles son los adjetivos, cuáles son todos. Y con esto ya se tiene una estructura muy inicial. Después, pues ya podemos hacer más análisis, como aquí está, y como ya tenemos herramientas poderosísimas para poder sacar esto, ¿sí? Como tenemos una función maravillosa que hicimos para hacer un diagnóstico simple de un data frame, pues aquí me dice tantas palabras, cuáles únicas y, por ejemplo, cuántos son únicos, cuántos lemas únicos, etcétera, las frecuencias, y después podemos ir haciendo para cada concepto, como del data frame que tengo acá, pues sacar todos los conceptos, cuántos únicos por columna, etcétera, cuántos son. Después podemos sacar las frases, aquí están las frases, perdón, estos son las entidades que son tipo organismo, Unidad de Ciencias, Unidad Iberoamericana, UIA, Unidad Pedagógica Nacional, Comisión Interamericana,